Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento tú te estás conectando en este nuevo episodio de un encuentro semanal que tenemos para estudiar la Biblia. Ya pusimos este tiempo en manos de Dios. Permítame en un momento entonces, voy a compartir la pantalla para que podamos estudiar mejor la palabra de Dios. Espero que me estén escuchando bien y que estén viendo bien las imágenes. Esto de la tecnología es una bendición de Dios, definitivamente. Entonces creo que ya estamos viendo bien. Bueno, para los que por primera vez se conectan, les cuento que este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis y lo que estamos haciendo es estudiando la palabra de Dios. Es un primer encuentro con la Biblia. Ya las personas que llevan siguiéndome desde hace 4 años, pues saben que yo repito esto porque nosotros los seres humanos aprendemos a base de la repetición. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Liliana Parga. Cualquier pregunta, comentario o duda la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. Les doy muchas gracias a todas las personas que me escriben cada semana. Me encanta contestar preguntas porque lo que no sé, pues lo trato de averiguar y ahí aprendo más. La mejor manera de aprender es enseñando. Nos encontramos hoy en nuestra clase número 80. Las personas que quieran ver las 79 clases anteriores, simplemente entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí en videos buscan las clases en orden para que no se pierdan absolutamente nada. Estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas paulinas, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Y empezamos nuestro grupo de las cartas generales, entonces estamos estudiando todavía la carta a los hebreos. Siempre me gusta también hacer un recorderis de lo que vimos la clase anterior para que nos podamos poner en contexto. En una semana siempre se le olvidan a uno detallitos, entonces es mejor recordar. Les recuerdo que el autor del libro de los Hebreos es anónimo, no conocemos a ciencia cierta quién lo escribió, aunque sabemos que el Espíritu Santo realmente es el autor de toda la Biblia. Y el autor de Hebreos quiso escribir esta carta porque había cristianos que venían del judaísmo, que tenían dudas, estaban preocupados por la persecución que había un ambiente político y social bien difícil. Ellos estaban pensando si habían tomado la decisión correcta de haber dejado el judaísmo y haberse envuelto cristianos. Entonces el autor de Hebreos empieza a hacer un recuento de lo que ha sido la vida de la nación de Israel, empezando desde Moisés, un gran líder, o sea, muy astuto, bueno, definitivamente el Espíritu Santo detrás del autor de Hebreos. Empieza a tocar aquellos íconos, personajes o circunstancias que han sido muy importantes en la historia de la nación de Israel. Lógicamente, cuando Moisés libera al pueblo después de 430 años de esclavitud, ellos llegan al monte Sinaí, donde previamente Dios le había pedido a Moisés que rescatara al pueblo de Egipto. Y cuando Moisés nuevamente sube, que es el momento en que Dios le da el decálogo, los 10 mandamientos y todo el resto de la ley mosaica, dura 40 días en el monte y cuando baja, el pueblo impaciente y rebelde ya se habían hecho un becerro de oro y lo habían empezado a adorar diciendo, este es el Dios que nos sacó de Israel. Parece mentira y a Moisés también le dio mucha rabia. Y desde ahí empieza una relación muy intensa y muy especial porque Dios escogió al pueblo de Israel a pesar de su corazón duro, de su desagradecimiento, de la oscuridad espiritual que siempre han tenido hasta el día de hoy. Y por eso ellos no pudieron entrar en reposo por causa de su incredulidad. Entonces, el autor de Hebreos nos recuerda que nosotros perdimos algo, que infortunadamente la mayoría de los seres humanos ni siquiera se han dado cuenta que perdimos una vida perfecta. Dios cuando nos creó y creó todo el universo quería que tuviéramos una vida eterna perfecta, pero como nos regaló el libre albedrío, nuestro representante legal que era Adán, haciendo uso de ese privilegio, tomó la decisión de desobedecer a Dios y a raíz de esa desobediencia perdimos ese paraíso
que encontramos en Génesis. Y todo el resto de la Biblia es contándonos Dios cómo nos ha dado muchas oportunidades para poder recuperar ese paraíso. Ellos escucharon las mismas buenas noticias que nosotros hemos recibido, es decir, el plan de salvación. Y entonces el autor de Hebreos nos dice pilas, porque así como ellos no solamente escucharon, sino que vieron milagros asombrosos, sobrenaturales, ha sido esa generación que más ha visto cosas sobrenaturales de parte de Dios y sin embargo han tenido un corazón tan rebelde que nosotros, los de esta generación, también tengamos cuidado, porque uno puede escuchar la palabra de Dios, es más, tener experiencias espirituales, pero al menos que la obra de Dios esté acompañada de fe, no servirá de nada. Sin fe es imposible agradar a Dios y la fe requiere acción. Entonces, no es suficiente con uno escuchar la palabra de Dios, estar de acuerdo inclusive con la palabra de Dios, pero si uno no la pone en práctica en su vida diaria, no sirve de nada. También veíamos hace 8 días una clave que nos da el autor de Hebreos importantísima para nosotros poder soportar esta influencia satánica y todos los enemigos que tenemos los seres humanos y especialmente los cristianos, y es vivir el hoy. El día es hoy. Las personas que viven pendientes del pasado se vuelven amargadas. Las personas que viven pendientes del futuro se vuelven ansiosas y temerosas. Entonces la clave está en el hoy. La misma palabra de Dios nos dice que cada día son nuevas sus misericordias. Dios nos da la porción y la dotación de poder para nosotros poder enfrentarnos con los problemas del hoy. ¿Recuerdan cuando estaban en el desierto el pueblo de Israel? Dios les daba el maná, el sustento día a día. Y el autor de Hebreo nos está recordando eso. Es algo que nosotros todos los días debemos recordar porque se nos olvida fácilmente. A causa de eso, muchas personas endurecen el corazón, se vuelven supremamente amargadas o supremamente temerosas. Entonces, la clave está en el hoy. Vimos una porción muy linda en Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí el autor de Hebreo está haciendo una comparación muy hermosa de la Biblia, de la palabra de Dios con una espada. Así como una espada puede atravesar un cuerpo humano de lado a lado, la espada también llega hasta lo último de nuestro ser. Y por eso la importancia no solamente en tener el conocimiento intelectual de lo que Dios nos quiere decir, que es muy importante, porque acuérdense que por falta de conocimiento mi pueblo se perdió, es también para poder experimentar el poder que tiene la Biblia en nuestra vida. Es a través de la palabra de Dios que las vidas son transformadas. Y chicos, no existe un milagro más grande, ni siquiera la resurrección de los muertos, que ver a una persona transformada. Eso sí es un verdadero milagro. Entonces, el autor de Hebreos les empieza a recordar a los cristianos que venían del judaísmo que todo lo que tiene que ver con Jesucristo es mayor a todo lo que ellos aprendieron en el judaísmo, porque Jesucristo es Dios. Y como Dios es el creador, Jesús también participó en la creación. Es decir, que toda la creación está por debajo de Jesucristo. Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés y también nos recordaba que Jesús es superior a los sacerdotes. Recordemos que había un antiguo pacto, en el Nuevo Testamento se nos habla de un antiguo pacto en donde Dios le manda a Moisés que construya un tabernáculo, lo que posteriormente se convirtió en el templo de Jerusalén, que es la columna vertebral y el corazón de la nación de Israel. Y escoge a la tribu de Leví para que todos sus descendientes sean los encargados de todo lo que tiene que ver con el templo, sean nombrados sacerdotes y todos los sacerdotes de la tribu de Leví, por eso se llama el orden levítico, estaban encargados de los sacrificios, es decir, eran los intermediarios de cómo la nación de Israel se comunicaba con Dios a través de los holocaustos y de los sacrificios que ya previamente Dios les había ordenado que hicieran para el perdón de los pecados y también para pedir las peticiones. Y dentro de la tribu de Leví, la familia de Aarón
era la encargada de una vez al año. Ustedes recuerdan que el tabernáculo o el templo está dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pues como su nombre lo indica, era el lugar más especial porque en la época de Moisés, literalmente la Shekinah, la presencia de Dios, llegaba al lugar santísimo y solamente podía entrar allí el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer un sacrificio especial por el perdón de la nación. Pues el sumo sacerdote solamente podía venir de la familia de Aarón. Entonces, este ritualismo, todas estas ceremonias, toda esta religiosidad se hacía en el antiguo pacto. Pero ahora hay un nuevo pacto. Y el autor de Hebreos nos recuerda que Jesucristo ahora es nuestro gran sumo sacerdote, que ha pagado por nuestros pecados de una vez para siempre, y por eso nosotros, gracias a Dios, no tenemos que matar corderos, ni derramar sangre, ni nada de eso, porque con este nuevo pacto ya la deuda quedó saldada. El sacerdocio levítico entonces era muy importante porque fue la manera en que después de que se había roto totalmente la comunicación entre Dios y los seres humanos a causa de la desobediencia de Adán, ya no iba más. Y nos habla de un nuevo sacerdocio que se conoce como el orden de Melquisedec. Entonces estamos todos intrigados a ver quién fue este tal Melquisedec. Y yo les dejé de tarea, chicos, que estoy segura, lástima, soy un poquito pesimista porque ya conozco a mi gente, que muy poquitos debieron cumplir la tarea, y es que se leyeran Génesis 14. En Génesis 14 es cuando por primera vez nombran a Melquisedec. ¿En qué momento entra este personaje en la historia de la nación de Israel? Es muy poquito lo que nos hablan de él. Realmente nosotros sabemos más de Melquisedec aquí mismo en el libro de Hebreos, pero necesitaba que ustedes leyeran Génesis 14 para que pudieran saber entonces cómo entraba este personaje en la historia de Israel. Y cuando llegamos a este punto es cuando el autor de Hebreos dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor de Hebreos quería empezar a hablarnos de cosas mucho más profundas, que nosotros supiéramos, como dice Jeremías 33:3, cosas ocultas que no sabemos, pero se da cuenta que definitivamente no puede tocar esos puntos tan profundos porque la gente no tiene ni su corazón, ni su mente, ni sus oídos prestos para entender. Hace tanto, les dice el autor de Hebreos, que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Y chicos, esto fue directamente para los cristianos que venían del judaísmo y en el primer siglo del cristianismo, pero también son unas palabras que vienen para nosotros hoy en día. Hoy en día tenemos muchas personas que llevan 10, 15, 20 años en la iglesia y que definitivamente no han madurado espiritualmente para entender temas más profundos. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Recuerdan que siempre hemos hablado que cuando uno nace de nuevo, el nuevo nacimiento realmente es la verdadera salvación. Acuérdense en que no es simplemente hacer una oración de fe, sino que lo primero es la fe. Yo tengo que creer en Jesucristo, y cuando creo en Jesucristo, ahí sí hago la oración audiblemente diciendo que creo en Jesucristo y sobre todo que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Entonces yo tengo que recibir a ese Jesucristo en mi vida, no solamente como mi Salvador, sino también como mi Señor. Es decir, que yo me comprometo de ahora en adelante a seguirlo y a obedecerlo. Esa es la leche, igual que físicamente un bebé no puede tomar sino leche materna o poquito después una compota, cosas muy livianas. Así es el creyente recién nacido, una persona cuando recién entra al cristianismo, pues aprende a escuchar cosas muy sencillas, muy básicas para que las entienda, pero a medida que va estudiando la palabra de Dios, que se va congregando, que va hablando con Dios en oración, pues va creciendo espiritualmente. Al igual que el crecimiento físico, se necesita cambiar de alimentación. Una persona grande que todavía toma leche y compota, pues va a crecer desnutrido. Y lo mismo pasa con los cristianos que no se alimentan de la manera correcta. Sufren de inanición después de estar muchos años en la iglesia. Y aquí continuamos entonces, aunque nosotros tocamos estos versículos hace 8 días, vamos a nuevamente a leerlos y ya a profundizar más en ellos.
Entonces estamos en Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 3 que dice, permítanme mi gargantica que no se me seque o me da tos. Entonces dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la enseñanza sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Entonces, si Dios lo permite, vamos a estudiar este pasaje. Aquí el autor de Hebreos nos está diciendo que nosotros ya debemos dejar las enseñanzas elementales. Cuando un niño entra al colegio a aprender a hablar, a escribir, a leer, a aprender los números para escribir y leer, lo primero que enseñan es el A, E, I, O, U y los números elementales, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Pues en el cristianismo ocurre lo mismo. Nosotros aprendemos cosas elementales, cosas básicas, cosas rudimentarias. Y a esto se refiere el autor de Hebreos, que nosotros ya debemos tener bien aprendido y entendido esas cosas básicas que nos vuelven cristianos. Es decir, que si una persona que se dice cristiano no entiende estas cosas básicas, no va a poder entender temas más maduros y más profundos. Y gracias a Dios, pues aquí nos está diciendo el autor que nosotros debemos madurar y él nos va a ayudar en ese crecimiento porque él nos nombra los fundamentos de la fe cristiana, es decir, esas bases que nosotros debemos tener claras. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, vamos a nombrarlas y después las explicamos. Primero dice, arrepentimiento de las malas acciones. Segundo, fe en Dios. Tercero, bautismos. Cuarto, imposición de manos. Quinto, resurrección de muertos. Y seis, juicio eterno. Es decir, que aquí tenemos 6 doctrinas, 6 enseñanzas, 6 bases que todos los cristianos debemos comprender, entender divinamente y que no tengamos problema. Entonces el autor de Hebreos nos dice, mire, ya después que ustedes comprendan bien estas 6 bases, pueden proseguir a estudiar temas más profundos y ya dejen a un lado esto. Cuando él dice dejen a un lado, no quiere decir que no los vuelvan a tocar, no lo vuelvan a practicar, sino que ya no debemos volver a enseñar y enseñar y enseñar sobre esto porque ya lo debemos tener claro. Entonces, comencemos. La primera base que nosotros debemos tener bien clara en nuestra vida cristiana es el arrepentimiento. Cuando nosotros ni siquiera nos damos cuenta que somos pecadores y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, no hemos hecho absolutamente nada. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un adicto. Ustedes saben que si una persona tiene una adicción con drogas, con el trago, con el juego, uno puede ser adicto a cualquier cosa, y sus familiares en medio de su amor y de su angustia quieren llevarlo a un sitio para que se desintoxique. En los sitios de desintoxicación no reciben a ninguna persona obligado. La misma persona tiene que pedir ayuda porque es el primer paso para reconocer que tiene un problema. Exactamente lo mismo pasa en la vida espiritual. Jesús es un caballero, él toca a la puerta de nuestro corazón, pero él no irrumpe en nuestra vida para obligarnos a algo. Somos nosotros los que tenemos que primero tomar la decisión de acercarnos a él porque vemos la necesidad de un Salvador, porque ya reconocemos que somos pecadores y lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de esos pecados que llevan a la muerte. ¿Qué es arrepentimiento? Pongan atención porque esto es muy importante también tener claras estas definiciones. Es un cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, propósito y estilo de vida. Dicho de otra manera, mire, no es solo un ajuste mental, es una revolución total del corazón y vamos a tener así la libertad de la esclavitud del pecado, que como fruto, como resultado de esa revolución, de ese cambio del corazón y de esa libertad, ahora vamos a andar en una vida nueva. La palabra que se utiliza en griego para cuando nos enseñan sobre el verdadero arrepentimiento es metanoia. Meta significa más allá y nous significa mente, es decir, que el verdadero arrepentimiento es un cambio de mente o transformación basado en un nuevo conocimiento.
En otras palabras, acuérdense que hemos estudiado mucho esto, que el campo de batalla de Satanás es la mente y que absolutamente toda nuestra vida que depende de las decisiones que tomamos y cada decisión depende de los pensamientos o de las ideas que nosotros tenemos en nuestra cabecita. Por eso es tan importante uno filtrar y saber qué estamos pensando, de qué estamos llenando nuestro cerebro. Metanoia, arrepentimiento es precisamente ese cambio de mente, de ideas. Tengo un conocimiento errado en cuanto a Dios, en cuanto a las otras personas, en cuanto a mí mismo. Todo, tengo un conocimiento totalmente equivocado y cuando yo tengo ese encuentro con el Señor Jesucristo, tengo que cambiar todas esas ideas y todo ese conocimiento que está equivocado y meter ese nuevo conocimiento que encontramos en la palabra de Dios. Y eso es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. ¿Recuerdan? En Juan 3:2 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, la única manera de recuperar ese paraíso que perdimos en el Génesis es naciendo de nuevo. La verdadera salvación, vuelvo y repito, no es hacer una oración de fe, no es decir que creo en Jesucristo, ni siquiera ir a una iglesia cristiana, sino tener un nuevo nacimiento que significa un cambio en mi vida de 180 grados, es decir, darle totalmente la espalda al pecado. Por eso es que nosotros tenemos que tener claro la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, porque sentir remordimiento no es lo que me lleva a los pies del Señor para poder recibir la salvación. ¿Qué es el remordimiento? Todos cometemos cosas malas, nos equivocamos, metemos las patas, pecamos. Y la mayoría de las personas, la mayor parte de nuestro tiempo, cuando hacemos algo malo, sentimos como una cosita dentro de nosotros, alguna vocecita que nos dice, la embarramos y sentimos pesar por haber hecho eso malo. Eso se llama remordimiento, el sentir pesar por haber hecho algo malo. Pero Dios no quiere eso de nosotros, no quiere solamente el remordimiento, sino quiere arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, para arrepentirse uno primero tiene que pasar por el remordimiento, es decir, yo hice algo malo y me siento triste, me siento acongojada, siento un peso en mi vida porque hice algo malo, pero empiezo a hacer todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance y le pido a Dios que me ayude para no volver a hacer lo mismo que me llevó a esa situación. O sea que el arrepentimiento es el remordimiento, pero con acción, una acción con todo el poder y con toda la decisión de que no quiero volver a cometer el mismo error, no quiero volver a cometer el mismo pecado. En algunas cosas ese cambio es rápido y es sencillo, pero en la mayoría de las cosas, sobre todo lo que tiene que ver con nuestro carácter como seres humanos, se va el resto de nuestra vida. Eso es lo que se conoce como el proceso de santificación. En el momento en que nosotros nacemos de nuevo, en ese mismo instante recibimos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a poder que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Si ustedes quieren saber exactamente cómo funciona el verdadero arrepentimiento, les recuerdo que todo esto lo estudiamos cuando vimos la parábola del hijo pródigo, cuando vimos los 4 evangelios. Entonces, para los que no lo recuerdan o nunca lo han leído, vayan a los evangelios y nuevamente lean la parábola del hijo pródigo. Bueno, chicos, espero entonces que les haya quedado claro la importancia del arrepentimiento de mis pecados. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Ahora, perdón, yo me devuelvo un poquito para algo que se me olvidó. En el momento en que nosotros nacemos de nuevo, es decir, que ya somos hijos de Dios, no quiere decir que yo me vuelvo una persona perfecta. Yo sigo pecando. ¿Por qué? Porque todavía estoy viviendo en este mundo que está bajo la maldición del pecado y todavía sigo teniendo este cuerpo que está inclinado al pecado. Por eso, la promesa más grande que nosotros tenemos es que Jesucristo vuelve nuevamente. La primera vez Jesús vino como cordero para pagar la fianza para que nosotros pudiéramos salir de la cárcel. Ahora Jesús viene por segunda vez para restaurar esta tierra como estaba antes del pecado.
necesitamos estar en una tierra restaurada. Y lo otro que necesitamos cambiar es este cuerpo. Entonces también nos promete que cuando venga nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, pero de eso vamos a hablar hartísimo cuando entremos a escatología. ¿Listo? Entonces ahora sí, la segunda base que nosotros debemos tener bien clara en nuestra vida cristiana es fe en Dios. Para eso veamos algunos versículos que vamos a profundizar más adelante porque son versículos de Hebreos. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya lo habíamos tocado en algunas circunstancias y esto es muy importante porque aquí nos da la definición de fe. ¿Y por qué es importante? Porque resulta que no siempre nosotros necesitamos tener fe, porque hay cosas naturales de este mundo físico que se dan simplemente por las leyes físicas en las que nosotros vivimos. Si yo tengo problemas de plata y tengo un tío que es súper millonario y yo soy su sobrina favorita y necesito para el mercado este mes, téngalo por seguro que si yo voy y le pido a mi tío, me va a regalar para el mercado de este mes. Para eso no necesito fe, porque la solución está a la mano. ¿Cuándo necesitamos nosotros fe? Cuando no vemos salida, cuando las circunstancias a nuestro alrededor no nos dan ningún resultado positivo, cuando no tenemos absolutamente ninguna luz, todo está oscuro. Es ahí cuando necesitamos la fe. Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y este versículo es súper importante porque aquellas personas que se creen tan intelectuales y tan racionales, están ya fallando desde el principio, porque Dios nos dice que lo mínimo que un ser humano puede tener es creer que Él existe. Ya después de eso, las cosas van a ser muy fáciles, pero ustedes saben que hay muchísimas personas que dicen no creer en Dios porque por ahí también nos dicen que no existen ateos en un avión que se está cayendo. En todo caso, la fe es muy importante para Dios. Recuerden que con Dios no es ver para creer, sino es creer para ver. Y Dios ama profundamente. Todo ese ejemplo lo tuvimos en todas las cartas de Pablo y en los evangelios, de cómo Jesucristo, el mismo Dios, se asombraba de gente que tenía una fe inmensa, sobre todo los no judíos. Vemos ejemplos de gentiles que admiraban a Jesús por su gran fe. Y Jesús también se admiraba de la incredulidad, es decir, de la falta de fe, sobre todo de la gente que era la encargada de estar preparada para el recibimiento del Mesías y no lo vieron. Entonces, la fe es muy importante para Dios y sin fe es imposible agradar a Dios. Y recordemos algo que veíamos en Romanos, cuando Pablo le escribió a los romanos. Así que la fe proviene del oír y el oír por medio de la palabra de Cristo. Acá nos dan todas las claves para que nosotros pongamos en funcionamiento la fe que le agrada tanto a Dios. Y nos dice que para nosotros aumentar la fe, simplemente tenemos que oír el mensaje. ¿El mensaje de quién? El mensaje de Cristo. Entonces, hablando secularmente, ¿qué es la fe? Es un conocimiento firme y cierto de la voluntad de Dios respecto a nosotros, fundado sobre la verdad de la promesa gratuita hecha en Jesucristo, revelada a nuestro entendimiento y sellada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha prometido algo para el futuro. Todavía no lo vemos, pero Dios nos promete que eso va a suceder y nosotros vivimos con esa paz y ese gozo de saber que Dios nos va a cumplir eso, que todavía no lo vemos, pero que lo esperamos con el corazón abierto. Una de las cosas que nos ayuda a nuestra fe es conocer más a Dios y para conocer a Dios pues simplemente es a través del estudio del manual de instrucciones. Cuando nosotros conocemos esos atributos de Dios, esas cualidades de Dios que solo le pertenecen a Él, definitivamente nuestra paz va a crecer. Cuando nosotros sabemos que Dios es omnipotente, es decir, que lo puede absolutamente todo, que Dios es omnipresente, es decir, que está en todas partes al mismo tiempo, Dios es omnisciente, es decir, que lo sabe absolutamente todo. Dios es inmutable, es decir, que no cambia. Dios es amor. Tanto amó Dios al hombre que entregó a su propio Hijo para que muriera, para que nosotros pudiéramos nuevamente tener acceso a esa vida perfecta que habíamos perdido. Pero pilas, aquí les recomiendo algo, aunque Dios es amor y es uno de los atributos de Dios que más nos gusta hablar, claro, hermoso, no podemos olvidar que Dios también es justicia y por lo tanto va a haber un juicio final. Dios es trino.
creemos en un solo Dios, pero Dios se ha manifestado a los seres humanos a través de tres personas, el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Y debemos conocer a las tres personas. Dios es santo. Fíjense en que la Biblia no nos dice solamente que Dios es santo, sino que Dios es santo, santo, santo. Y los que hemos estudiado un poquito de escatología ya en las otras clases, sabemos que el número 3 es un número especial, es un número de Dios que nos muestra la firma que tiene Dios en toda la creación, el número 3. Al decir que Dios es santo, 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 nos está indicando que por más amor que Dios le tenga al ser humano, Dios no puede convivir con el pecado por su santidad y también por su santidad, por más amor que nos tenga, tiene que haber un juicio donde se le va a pagar a cada uno según convenga en ese juicio. De los juicios hablamos más adelante. Y el otro atributo que me gusta siempre recordarlo es que Dios es soberano. ¿Recuerdan? Dios hace lo que se le da la gana porque es el creador. Pero recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y por eso nosotros debemos estar llenos de paz y de gozo. Cada cosa que yo les digo a ustedes, chicos, el Espíritu Santo me la dice primero a mí porque a mí también me toca todos los días, todos los días. Recuerden que la clave es el hoy, repasar todo esto porque las circunstancias que estamos viviendo realmente nos quitan las fuerzas muy rápidamente. No importa el tamaño de la fe, por eso la Biblia compara la fe como un granito de mostaza, porque el que tiene poder no es la fe, no hay que tener fe en la fe. La poderosa no es la fe, sino el objeto de la fe, es decir, en qué o en quién creemos. Y definitivamente la fe en Jesús es lo único que cambia todo. Todas estas enseñanzas las encontramos en el manual de instrucciones. Entonces ya sabemos que la fe es importantísima para Dios, pero no es fe, fe por fe, sino que la única fe valedera es la fe en Jesucristo. Tercer fundamento del cristianismo, el bautismo. Si fíjense en que habla en plural bautismos. Entonces, encontramos todo lo que ustedes quieran saber sobre bautismos en Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 17. Primero, ¿qué significa bautismo? Viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir. Y eso es muy importante, chicos. La escritura no usa palabras como epiqueo, que significa verter, o como rantizo, que significa rociar. Entonces, no es salpicar así en la cara o echar unas goticas de agua en la cabeza. El bautismo bíblico es sumergir bajo el agua. Y es muy importante este significado, porque eso nos indica que el bautizo de niños pequeños no está en la Biblia y mucho menos de la manera como los bautiza. Bautismo, el bautizo que nos manda Jesucristo es sumergir en agua. ¿Por qué? Porque el bautismo es la descripción de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, fíjense ustedes que cuando uno, después de uno haber creído en Jesucristo, de haber recibido como Señor y Salvador, de tener al Espíritu Santo viviendo en nosotros, es decir, de tener un nuevo nacimiento, es en ese momento en que uno es salvo, uno entonces va y se bautiza, porque es por orden del Señor Jesucristo, uno va y se bautiza y uno llega a la iglesia, hay bautisterios en las iglesias o inflan una piscina o se van al mar o a un río, pero lo importante es que tiene que ser que tienen que sumergirse, porque ese es un acto exterior primero representando, cuando a uno lo meten en el agua, la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo, y cuando uno sale del agua es un símbolo de la resurrección de Cristo. Entonces, en el bautismo es nuestra muerte y sepultura y resurrección con el Señor Jesucristo. Entonces, el primer bautismo que nosotros recibimos se conoce como el bautismo en el Espíritu. Cuando una persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador, en ese mismo instante el Espíritu Santo comienza a morar en él. Es el verdadero nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que pasa? Algunas iglesias, por mala interpretación, están equivocados, toman el libro de Hechos, que ya les he contado yo que Hechos es un libro histórico donde nos cuenta sucesos, no procesos. Cuando los primeros cristianos se convirtieron y ya el Señor Jesucristo resucitó y subió al cielo, Jesús les pidió que se fueran al aposento santo a esperar un gran regalo y ellos tuvieron que esperar un tiempo, ya iban como 120 personas cuando llegó el Espíritu Santo.
pero eso ocurrió solamente en ese momento, no es así hoy en día. Nosotros no tenemos que esperar un rato después de creer en Jesucristo y de bautizarnos en el agua para entonces recibir al Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo sucede en el mismo instante en que nosotros nos convertimos. Y el bautismo nos indica también que nosotros pasamos de ser unas simples criaturas a ser un hijo de Dios, con todos los beneficios, privilegios y bendiciones que eso conlleva. Entonces, el bautismo en el Espíritu sucede en el mismo instante de la conversión. Y el otro bautismo es el bautismo en agua. Es una manifestación externa ante testigos del cambio interno que está ocurriendo. Entonces, cuando yo me bautizo, como hay hartas personas, mi familia, en fin, están conmigo, entonces es yo diciéndoles a todos ellos, yo he decidido en mi libre albedrío creer en Jesucristo y seguirlo como mi Señor y Salvador. Y miren esto tan importante, el bautismo es el primer acto de obediencia que muestra que se es cristiano. Cuando Jesús iba a subir al cielo, les dice, vayan por todo el mundo predicando el Evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la primera orden que Dios nos da como cristianos es que nos bauticemos. Y ojo, el bautismo no es para perdonar pecados. Eso sucedió en el momento en que nosotros nos arrepentimos cuando tenemos el nuevo nacimiento. Cuarto, imposición de manos. De pronto esta doctrina es la que la mayoría casi no ha tenido contacto porque es algo que se hace al interior de las iglesias. Según la Biblia, la imposición de manos es una doctrina usada en las iglesias para varias cosas. Por ejemplo, para dar autoridad para alguna asignación. Entonces, el ministro encargado, el pastor, una persona que está en autoridad, impone, pone sus manos en la cabeza de una persona para nombrarlo pastor o diácono o para una labor de la iglesia. Para confirmar un don, cuando una persona, el Espíritu Santo le ha dado un don de sanidad, de milagros, de hablar en lenguas, en fin, recuerden que nosotros siempre debemos estar bajo autoridad. Entonces, esa persona a la cual nosotros estamos bajo autoridad confirma ese don que el Espíritu Santo ya nos había dado. Eso no quiere decir que si en ese instante no hay una persona para confirmarlo, el don no se puede utilizar, no, pero todo en la iglesia tiene un orden para evangelizar. Entonces, cada vez que mandamos misioneros o se forma una nueva iglesia en otra ciudad, la persona en autoridad impone las manos en el pastor nuevo, en la persona que se va a ir a evangelizar. En la curación de enfermos, el mismo Jesucristo vemos cómo utiliza la imposición de manos para curar a los enfermos. En Hechos 13:2-3 hay un ejemplo, dice, eh, permítame, uy, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjense que siempre está involucrado el ayuno y la oración. Listo, es muy importante que sea el Espíritu Santo el que confirme que a una persona se le deba imponer las manos. En Hechos 19:5-6 dice, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. No quiere decir que siempre que a alguien le impone las manos a uno inmediatamente va a empezar a hablar en lenguas. No, recuerden que eso hace parte de una lista de dones dados por el Espíritu Santo. Simplemente aquí cuando Pablo les impuso las manos era porque ellos salían de misión y el Espíritu Santo les dio esos dones a ellos. Son dos cosas diferentes, imposición de manos y los dones que da el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, chicos. Primera Timoteo 5:22 dice, no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos, consérvate puro. La imposición de manos es una doctrina tan seria y tan importante que Pablo le advierte a Timoteo que tenga cuidado. Primero tiene que haber ayuno y oración para confirmar si una persona al imponerle la mano va a ser nombrado ministro, evangelizador, misionero. O sea, es el Espíritu Santo el que escoge. Es simplemente como una ceremonia de graduación, la imposición de manos. Entonces, pilas a quién le impones las manos, porque si no es alguien escogido por Dios, dice puede ser cómplices de los pecados de él. Y pilas, ojo, tampoco uno dejarse imponer manos de cualquier persona, porque dice, del espíritu que tenga esa persona, se le traspasa a la persona a la cual se le impone las manos. Entonces hay que tener
mucho cuidado. Quinto, resurrección de muertos. Todo lo que ustedes quieran saber sobre la resurrección de muertos está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Vamos a tomar unos versículos para recordar lo que ya hemos estudiado en clases anteriores. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Aquí está hablando el apóstol Pablo y nos está recordando lo que hacen también otros evangelistas, que el Señor Jesucristo resucitó. Y esa es la columna vertebral del cristianismo, la resurrección de Jesucristo. Y aquí nos narra cómo hubo muchos testigos de esa resurrección de Jesucristo. Nosotros no creemos en una fantasía, en algo que no tiene evidencias, sino que creemos en algo que está bien documentado. Entonces dice que se le apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Y luego a los 12, o sea que ya era la segunda vez que se le aparecía a Cefas. ¿Qué más dice? Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, o sea, ya era la tercera vez que se le aparecía a todos los apóstoles. Este Jacobo es Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ese mí es Pablo. Versículos del 12 al 19. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. A ver, recapitulemos un poquito, recordemos. En el templo de Jerusalén habían varios grupos representantes de todo el pueblo de Israel. Los que más nosotros conocemos son los fariseos, los maestros de la ley, porque fueron los que tuvieron como más encontronazos con el Señor Jesucristo. Pero había otro grupo que también los nombran, que son los saduceos. Resulta que los saduceos no creían en la resurrección. Por eso Pablo y Hebreos ahora nos recuerdan y les recuerda sobre todo a esas personas que no creen en la resurrección que sí existe la resurrección. ¿Por cuál es el problema si no existiera la resurrección? Que si la resurrección es un mito, es una mentira, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿Y cuál es el problema si Cristo no ha resucitado? Pues nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitaran. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros estuviéramos predicando totalmente una mentira. Y eso no es lo más grave, que nosotros estemos hablando mentiras. Hay mucha gente que habla mentiras. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Acuérdense que es una dupla inseparable. Jesús tenía que morir porque ese era el pago por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. No hay dudas, aunque muchas personas dudan, pero eso está más que documentado, la muerte del Señor Jesucristo. Pero se tenía que complementar con la resurrección, porque es con la resurrección que se vence a Satanás y se vence el pecado. Entonces, si Jesucristo no resucitó, nosotros todavía somos unos pecadores y no hemos recuperado ese paraíso que habíamos perdido. 20:26 nos dice. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Nuevamente nos habla aquí de la justicia de Dios, que es muy importante. Si nosotros perdimos el paraíso, la vida perfecta y plena por culpa de un hombre, nuestro representante legal Adán, por culpa de un hombre la pudimos recuperar por el Señor Jesucristo. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, es decir, el primero que resucitó fue Cristo. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen, eso lo vamos a ver en escatología. Entonces, los primeros resucitados después son los muertos en Cristo cuando venga Jesús en el rapto. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre. Sexto y último fundamento, juicio eterno. Y esto es muy interesante, de pronto muchos de ustedes ya lo saben, algunos de ustedes jamás han oído hablar del tema. Muchas personas piensan
que cuando nosotros nos morimos, llegamos ante Dios y Dios está como con una especie de látigo y diciendo para la izquierda, y los manda al infierno, y para la derecha, y entran al cielo. No, la Biblia nos habla de 7 juicios diferentes. Y esos son los que vamos a ver. El primer juicio se llama el juicio de los pecados. Resulta que cuando Adán decidió desobedecer, toda la humanidad nace con una cosa que se llama el pecado original. ¿Se han oído hablar de eso? ¿No es cierto? Todos los seres humanos nacimos pecadores. Entonces, como somos pecadores, pues tienen que hacernos un juicio por ese pecado. Pero la buena noticia es que ese juicio ya sucedió. Cuando Jesucristo voluntariamente y por el amor profundo que siente por los seres humanos, se sacrificó y derramó hasta la última gota de su sangre, estuvo en ese juicio y pagó por nuestros pecados. Entonces, todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ya no tenemos que pasar por ese juicio, porque ya Jesús pagó la fianza por nosotros. Los que rechacen a Jesucristo tienen que pasar también por este juicio del pecado original. Segundo, se llama el juicio de los ángeles caídos. Recuerdan ustedes que Luzbel, uno de los ángeles creados por Dios, el primer gran rebelde por culpa del orgullo, se separa de Dios y convence a la tercera parte de los ángeles a que lo sigan. Resulta que los ángeles no tienen redención, es decir, ellos no tuvieron la oportunidad, como hemos tenido los seres humanos, de arrepentirnos y volver a recuperar el paraíso perdido. Ellos, como vivieron tan cerca de Dios, lo vieron en todo el proceso de la creación cara a cara, y a las personas que más se les da, más se les demanda. Entonces ellos no tienen derecho a redención. Ellos van a tener un juicio especial y nosotros vamos a estar en ese juicio como jurado. Entonces, ese es un juicio para los ángeles caídos. Tercero, juicio a las naciones. Y este es muy importante, sobre todo en esta época. Resulta, chicos, que el pueblo amado de Dios se llama Israel. Nos guste o no nos guste, la nación escogida por Dios para que a través de ellos nos llegara a nosotros el manual de instrucciones y lo más importante, que a través de esta nación llegara el Mesías, se llama Israel. Nosotros no podemos olvidar que todos los escritores de la Biblia, a excepción de Lucas, todos los apóstoles, todos los profetas y el mismo Mesías son judíos. Entonces, va a haber un juicio para las naciones teniendo en cuenta el trato que las naciones le han dado al pueblo de Israel. ¡Ah! Sí, señores, al pueblo de Israel. Y para los que no recuerdan, yo estoy hablando desde Bogotá, Colombia. Entonces, acá nosotros no estamos hablando si Israel está actuando bien o está actuando mal. Nosotros los que conocemos la Biblia sabemos mejor que nadie el corazón duro que ha tenido Israel y las cosas que ha hecho. Pero lo que Dios nos advierte en el Antiguo Testamento de una manera muy clara cuando dice, bendeciré a los que bendigan a Israel y maldeciré a los que maldigan a Israel. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos compete a nosotros juzgar a Israel. Y esto es muy importante. Si Dios en la Biblia nos dice que no debemos juzgarnos unos a otros, imagínense el que se meta con la niña de sus ojos, con la nación de Israel. Entonces, no estamos aquí hablando si Israel está haciendo las cosas bien o mal. Lo que Dios nos advierte es que no somos nosotros los que podemos juzgarlos. Entonces, lo que está sucediendo, aunque ya todo está profetizado, le pedimos a Dios que tenga misericordia por la ignorancia y la falta de conocimiento espiritual de muchas autoridades de los países. Entonces, va a haber un juicio para los países según el trato que le han dado a la nación de Israel. Y recuerden que Dios es un Dios justo y por eso el cuarto juicio es un juicio para Israel. Va a haber un juicio especial, la nación especial de Dios tiene un juicio especial. Entonces, nosotros no tenemos por qué juzgar porque directamente Dios es el que le va a tomar cuentas a Israel,
pero es muy grave porque cuando Dios nos dice que nosotros no juzguemos a los demás porque con la misma vara que midamos a los otros, nosotros vamos a ser medidos, pues es algo delicado, pero no tan delicado como cuando nos dicen, si tú maldices a Israel, vas a recibir maldiciones. Y nos dice, si tú bendices a Israel, vas a recibir bendiciones. Y yo sé que estoy hablando en el nombre de muchos colombianos, sobre todo del pueblo cristiano. Nosotros bendecimos a la nación de Israel. Ya Dios va a tomarles cuentas. ¿Listo? Quinto juicio. Se llama el juicio de los pecados del creyente o autojuicio. Y este es muy simple. Todos los cristianos ya hemos analizado eso, aunque somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, seguimos pecando todos los días. Entonces la idea es que al finalizar el día, cada uno de nosotros hagamos como un recuento de cómo fue nuestro día. Y alguien decía, recuerden que Jesucristo es judío y mejor no tener deudas con él. La idea es que nosotros analicemos nuestro día y miremos qué tanto hemos pecado. La Biblia dice que el más justo peca 7 veces al día, imagínense nosotros. Entonces, el mismo día, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, arrepentirnos y como que pagar la deuda día a día y no dejar acumular pecados. Entonces, ese es un autojuicio. Yo ya en mi sabiduría y con la guía del Espíritu Santo, yo ya sé cuando pequé y le pido perdón a Dios. El sexto se llama el Tribunal de Cristo y es un juicio no para salvación o condenación, porque este es un juicio para los creyentes, es decir, todos los que estemos en el tribunal de Cristo es porque ya somos salvos. Este es un juicio para entrega de premios, que en la Biblia se conocen como coronas o galardones y ya hemos estudiado ese tema. Y el último juicio, el séptimo, se llama el Gran Trono Blanco. Al igual que el anterior, no es un juicio para condenación y salvación, pero al contrario, este es un juicio, todos los que estén en el Gran Trono Blanco es porque ya han sido condenados. Es un juicio para entrega de castigos. Como Dios es tan justo, todas las personas que estén en el gran trono blanco van a poder ver sus vidas. Nadie va a poder decir, no es justo que yo esté aquí, porque el Señor les va a mostrar toda su vida en una película, todas las oportunidades que Dios les dio a ellos para que reconocieran a Jesucristo como el Mesías. Entonces, ninguna persona que esté en el gran trono blanco va a poder decir es una injusticia. Dios no manda a nadie al infierno. Cada persona escoge irse al infierno. Acuérdense en que yo no voy al cielo por hacer buenas obras, ni voy al infierno por hacer malas obras. Yo voy al cielo por aceptar a Jesucristo y voy al infierno por rechazar a Jesucristo. Mire, Dios es tan justo que si una persona en la vida decide no estar con Dios, no quiere saber nada de Dios, Dios respeta eso y por toda la eternidad pues van a estar separados de Dios. Algo duro, pero aquí seguimos trabajando para que la mayor cantidad de personas que oigan todo este mensaje tomen la decisión correcta. Dios es amor, pero va a haber un juicio. Entonces, chicos, recuerden que los dos de los grandes propósitos, entre muchos propósitos que tenemos al estudiar la Biblia, es que primero crezcamos espiritualmente. Ya se dieron cuenta la importancia de que maduremos para poder entender temas más profundos, pero también multiplicar lo aprendido. Eso se conoce como la gran comisión. Entonces, por favor, sean juiciositos y ustedes entonces tomando notica, la bendición de YouTube, que ustedes pueden volver a ver todas estas charlas para que comprendan bien. Recuerden que ya es un mandato. Estos son las bases, son los fundamentos, son los rudimentos, algo que tenemos que saber muy bien. Entonces, vuelvan a repasar para que ustedes se lo cuenten también a otras personas, chicos. Vamos a dejar aquí, Dios mediante, nos encontramos entonces dentro de 8 días para seguir estudiando el libro de Hebreos. Dios los bendiga. Gracias por acompañarme. Le doy muchas gracias a Dios por este inmerecido privilegio que me da el Señor de poder enseñar su palabra y nos estamos viendo dentro de 8 días. Que Dios los bendiga, que tengan una linda semana.